Desde el mito de la caverna, la mirada del ser humano sobre la realidad está mediada por diversos filtros. Es que para la comprensión de la vida necesitamos de ciertas representaciones, el texto científico y el arte, por ejemplo. Necesitamos de sonidos, imágenes, sabores y olores que nos recuerden aquello que ordena el lenguaje. Para no sentirnos desprotegidos en nuestra diminuta existencia, hemos convertido en marionetas a los cerros, a las montañas, designándoles un rol y tejiendo un guión. Hoy en Ollantay hablaremos sobre títeres y titiriteros. Bienvenidos. Entiéndame, yo estoy cansado, estresado, agobiado y no puedo. Señor alcalde, ¿está aquí? Señor alcalde, señor alcalde. ¡Ay, no! ¡Agua! Titiritera, dramaturga y editora de cuentos. La influencia de su tío abuelo Malaco Guaira Jaita, cómico y músico quechua de la zona minera, promueve que muchos miembros de su familia se dediquen al arte. De padres nacidos en Yayagua, ella vivió sus primeros años en la ciudad de El Alto y luego en Cochabamba. En el 2000, su familia desarrolla con fuerza actividades artísticas y hacen títeres, por lo que ella, amante de la lectura desde pequeña, ayudó en la elaboración de guión, personajes, análisis y mensajes. Desde el 2002 es miembro de Títeres El Huaki, colectivo de las artes de los títeres, el teatro y la música. También es miembro de la Fundación Catari, que tiene el objetivo de contribuir a la democratización del acceso a la expresión a través del arte. Editora de la colección Libros Infantiles Bolivia e impulsora de la lectura en talleres con diversas instituciones con el uso de los títeres. Participó en la creación de más de 15 espectáculos de títeres, organizadora de 13 versiones del Festival Internacional de Títeres, Festitíteres, guionista y editora de la serie Cuentos contra el Miedo, de Títeres El Guay. Ganadora del Premio Plurinacional Eduardo Avaroa en especialidad en teatro para títeres y del concurso municipal Cochabamba de Títeres. Considera la autogestión y autonomía artística como una herramienta para el arte. Esta noche, en el ciclo de charlas Ollantay, Alexia Loredo Cárdenas. Bienvenidos. Soberano, independiente, más libre en sus elecciones que otros creadores dramáticos, el titiritero es también su propio obrero, su propio artesano y su ayudante para todo. Es generalmente el propio creador de sus títeres y a menudo de sus platillos, sus decorados, de sus accesorios, de una serie de efectos especiales y transformaciones de los que está especialmente orgulloso. E incluso no ha realizado él mismo sus títeres y se apropia de ellos sin vergüenza. Trata de convertirse en su maestro. Su oficio está compuesto por ideas, por emociones, entusiasmo y abstracciones que llevará a escena después de meses de trabajo manual. Pinturía, herrería, escultura, pintura, costura. Este oficio tiene doble clara, incluso triple, a que se le añaden la gestión, la publicidad y la organización de las que los encargan. Hoy en Ollantay, en nuestro séptimo programa, tenemos a Alexia Loredo. Buenas noches, Alexia, bienvenida. ¿Cómo están, chicos de la revista Agitprop? Muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Buenas noches, Alexia. Buenas noches. ¿Cómo empieza este oficio en vos, Alexia, el de los títeres? Ya en mí empieza varios años después de ya fundado mi elenco. Eso es interesante de pensarlo porque los primeros años estuve, como les comenté, en labores técnicas. Aparte de los titiriteros principales, que en ese momento eran mis padres, que fueron los que fundaron el grupo con un primo que, bueno, es mi hermano mayor prácticamente, que es músico. En ese momento de la fundación fueron ellos los titiriteros y después de unos 4 o 5 años de poner la música, ayudar en la organización de los eventos, en la difusión,
ahí ya me empecé a involucrar con el manejo con la interpretación de los títeres. Pero ya antes había entrado en la parte de la gestión de la escritura de las historias, que es, entre comillas, los mensajes, que aunque uno no quiera darlos, siempre los da por cómo desde la forma de hablar de los personajes, de relacionarse, las formas de reaccionar ante las situaciones. Yo supe desde el inicio que estábamos diciendo cosas y por lo menos quería que no fueran barbaridades, porque se puede caer en eso a veces cuando uno se apropia de este o cualquier otro lenguaje. Puedes caer en la trampa de buscar el aplauso fácil, de tocar lugares comunes, de repetir prejuicios, reproducir así formas violentas del lenguaje. Entonces, de cuidar eso hasta cuidar las historias fue mi ingreso al mundo titiritero. Y ya en 2016 recién saqué mi primer trabajo solista. Y todos estos años han sido de aprendizaje, así autónomo, con mi familia, también oficial. He podido acceder a una formación más avanzada en dramaturgia y hasta el día de hoy este es como el eje de mi vida, y no solo mía, sino del colectivo en que estoy, que es también mi familia. Claro, ¿nos puedes contar algunas de las principales obras que tiene Títeres El Huaki que ya haya puesto en escena para el público? Claro que sí. Voy a comenzar por aquellas de las que me siento más orgullosa, porque al principio ingresamos en un ritmo enloquecido de producción cuando comenzamos con los títeres en el Parque Vial. No teníamos idea de a qué velocidad se hacía una obra y con qué frecuencia se estrenaba. Entonces, en un momento que la gente nos decía, ya otra vez esa obra, encima que pagaban $1, nos pedían que estrenemos, y ahí cada fin de semana con algo nuevo. Pero a las obras que hemos podido dedicarles tiempo con las que hemos girado, digamos, por el país y por fuera del país, y que nos representan más, según yo, son Cholomán y Buscado, que es una obra en relación a la leyenda del Sambo Salvito, a la leyenda que se formó a partir de su existencia real. Cholomán, el Sambo Salvito. Bueno, mi obra unipersonal se llama Secretos del Jardín, que es más para guaguas. ¿Cuál es más? El Regreso del Lobo, que sería como la segunda parte de la Caperucita Roja. Desde los Sueños, que es un espectáculo musical con títeres y música en vivo. ¿Cuál es más? También cajitas de títeres en miniatura, hemos hecho varias, que son historias de 2 minutos. Y creo que la que inauguró como el periodo en que también queríamos sentirnos representados por nuestras obras, es Cholomán, en todo caso. Y la que más sacamos cuando podemos, porque es un tema que atraviesa nuestra historia personal, nuestra historia como sociedad, y a la vez es muy divertida. La base, la síntesis, la sátira de la colonia y de lo que sería resistir a un pirata ambicioso por un nativo y que al final es medio fallido igual. ¿Cómo es poner en escena una obra de títeres, Alexia? ¿O es un proceso largo, seguramente? ¿Qué complejidad tiene? Contanos un poco para que el público también se acerque a este arte que tiene sus dificultades y su laboriosidad. Claro, es toda una maquinaria que tiene que ponerse en marcha, porque los títeres también, como mencionaron, son objetos, aunque uno no los fabrique, tienen que existir en algún momento, ¿no? Es como en la actuación, incluso en la tradición del teatro físico o el teatro pobre, puedes prescindir de todo, solo necesitas al actor y él es capaz de generar las imágenes. En los títeres hay técnicas, pero igual el títere, el cuerpo que no sea el actor tiene que existir, entonces construirlo, elegir cuál de todas las técnicas vas a usar. Las nuestras favoritas son de guante y las cajitas en miniatura. Y de títeres bocones, de boca articulada. Esas son las que más hemos hecho. Entonces los constructores
son otros. Yo casi no participo, aunque por todo lo que he visto igual puedo resolver, digamos, asuntos puntuales. Hay quienes se Una pueden... pregunta, entre paréntesis, discúlpame, que me ha surgido la curiosidad ahora. ¿Se concibe primero el personaje, o bueno, el objeto, no sé cómo más decirle, el títere, y después la obra, o es al revés? ¿Cómo ha surgido, por lo menos en tu experiencia, eso? En mi experiencia, surge primero la historia, a menos que el personaje nazca de un proceso así independiente, en que el titiritero lo imaginó, lo soñó y dice, quiero hacer este personaje, y ya está ahí, y luego vemos, le encontramos un lugar. Esos suelen ser, por ejemplo, la abuela Tita, que no participa en una obra, pero que es fundamental en nuestro elenco porque ha presentado muchos festivales, entrevistas hablando de nuestro nombre desde el mundo de los títeres, pero la mayoría de los otros personajes han sido conseguidos después de la historia, o por lo menos teniendo un esqueleto de la historia y una intencionalidad, sabiendo ya como el papel que va a jugar el personaje, es que entran los constructores y claro, Bayardo está súper bien formado en la construcción, entonces decide una estética y ya, entonces está al lado de la construcción del títere, que encima tiene que ser funcional, o sea, no tiene que ser solo lindo, tiene que poder fijar la mirada, tiene que tener movimientos limpios, no se tiene que romper, tiene que ser liviano. Esa es una parte, la construcción. Y la construcción de la historia, nosotros hacemos como que un esquema, una estructura y a veces una escritura inicial de todas las escenas y luego se las prueba en improvisación y se va fijando en el texto la vida de la escena que pueda resultar. Porque sabemos que ya intentamos no caer en el ego de decir ya, este es mi guión y tal cual lo tienen que repetir. Hay cosas que no funcionan, que no agarras un ritmo y los niños pierden interés y no es su culpa, es la tuya. Claro. Y después de fijar el texto, ya se pasa a los ensayos recién, en que interviene el director, ¿no? Si nosotros no trabajamos sin una visión externa. Es uno de nosotros, o a veces invitamos personas que se fijen en toda esta cuestión de la construcción de las imágenes, el ritmo, también la manipulación, porque cuando uno actúa, sea en títeres o en teatro, no ves desde afuera lo que estás haciendo. Y a veces necesitas establecer líneas o ritmos muy precisos, entonces sí o sí trabajamos con directores. El director es también Bayardo, de nuestro grupo, hasta que se acaba el proceso de fijar y luego es probarla. Entonces la obra no se concibe como terminada hasta que ha sido presentada unas 10 veces y ya hemos visto que la relación con el público funcione más o menos. Y seguimos ajustando. Falta la musicalización, que también se da en el proceso de ensayo. Nos encantaría tener música original, pero hasta ahora hemos trabajado con piezas prestadas. Y eso sería. El escenario. Ya. En nuestro caso, como hemos hecho la mayoría de nuestras obras en títeres de guante, tenemos teatrinos. Cada uno tiene uno para su tamaño. Yo tengo también una mesa para mi obra. Esa es la base. Y ahí, claro, tienes que pensar la escenografía y los atrezos, que serían todos los objetos que intervienen, que no son escenografía, ¿no? Que necesitas un martillito, una charaña, una hoja de coca, una bolsita, todas esas cosas igual se hacen con cuidado y se prueban. A veces se hace primero un prototipo, se lo prueba y luego queda fijo. Últimamente con los videos que hemos estado haciendo hemos aprendido a usar el croma, en que ya no necesitas usar una escenografía física, sino la puedes dibujar y luego sustituyes el fondo, digamos, pero eso es ya desde la cuarentena.
¿Todas las obras que nos has nombrado son exclusivamente para niños o tienen también obras para mayores? La mayoría de las obras que hacemos son para todo público, o sea, incluimos contenido que sabemos que a los niños los va a atrapar, pero no olvidamos que siempre hay adultos que los acompañan y que también es para ellos la obra. Entonces, no quiero decir chistes para adultos, pero sí hay como niveles en que el lenguaje se mueve y puedes aludir a alguna temática de actualidad o histórica y los adultos ubican, ¿no? Y se ríen. Entonces, a veces sí en nuestras obras se ríen los niños, a veces los adultos, a veces todos. Y mi obra es para niños pequeños, digamos, una de nuestras obras, que sería la mía, es para niños de kinder, más o menos esas edades. Y otra de las obras, que no es para todo público, es el Sambo, o sea, buscado, la historia del Sambo Salvito, que es como que sugerimos que sea de 10 años para arriba. Pero bueno, le han visto niños más pequeños y padres con niños pequeños y nos han dicho, ay, pero a mi niño igual le encantaría, pero sabemos que hay... No es... El niño no queremos que el niño, al menos en nuestras obras, esté en labor de acompañante y haya que callarlo. Si hay niños, tienen que también hablarse para ellos. Y con lo del Sambo queríamos hacer una crítica muy directa y si los niños no lo van a entender, pues ya bueno, igual han venido algunos y se han divertido con las imágenes. Pero esas son las únicas que son para todo público. Incluso quería preguntar qué piensas sobre la relación entre lo que se concibe como teatro para niños, títeres para niños, porque también hay títeres para adultos, ¿no? Hace poco hemos ido a ver, por ejemplo, nosotros el tiritero de Banfield. Bueno, utiliza otro tipo de lenguaje, no es exclusivo para niños, pero ahí encontraba algunas aseveraciones como considerarlo un arte menor al teatro de niños y a los títeres, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, es un gran tema porque los títeres históricamente no fueron para niños. Las grandes tradiciones de títeres en el mundo tenían función ritual o tenían, por ejemplo, los títeres de guante, que su principal punto de ebullición fue Europa un tiempo. Incluso ellos, los títeres de guante, muy asociados a los niños en la actualidad, en su tiempo no tocaban temas así de adultos, crítica directa a la iglesia, a los políticos en el poder, y lo veían niños y grandes en las calles. Siento que es más reciente y viene también con la definición de niñez, que es algo que también quiero estudiar, porque también es algo reciente, y el lugar que se le da. En todo caso, la relación con los niños, claro, es una relación de poder, ¿no? Que tienen los adultos de definir su destino, o los mensajes con los que los van a criar. Y claro, los títeres, yo me imagino que al ser algo pequeño, algo muy parecido a los juguetes que se les da a los niños para que se entretengan y que también ellos pueden darles vida. Y claro, me gustaría investigar en qué momento, pero sospecho que fue en Europa y que debe haber políticas específicas que los promovieron, ¿no? Como para que se instale tan directamente, tan fuertemente en las escuelas y haya festivales dirigidos a la niñez. Porque antes, sí, en todas las tradiciones históricas así, los títeres, por ejemplo, de la isla de Bali, los Wayangolek, los títeres de sombra chinos, los títeres, varios de esos tenían sí labores rituales y se desarrollaban en obras de 3 horas con participación de dioses, grandes batallas. Y hoy el lenguaje para niños, también Jim Henson y los Muppets y Plaza Sésamo marcaron la historia de los títeres y marcaron este eje, o sea, el hecho de que se dirigieran más a los niños y que la sociedad concibiera que son más para niños. Entonces ahí se podría hacer un seguimiento de en qué momentos llegó a pasar esto, pero no fue así históricamente. Y yo lo que considero es que es para
puede ser una ventaja que la sociedad imagine que los títeres son para niños, porque claro, las escuelas, aunque no lo ponen tan en práctica, ya, sí, saben que si aparecen titiriteros y les ofrecen un espectáculo, los niños lo disfrutarían. Ahora, muy aparte está que se comprometan a organizarlo, a conseguir los recursos, que haya la infraestructura en la escuela. Afortunadamente, bueno, en nuestro recorrido hemos visto grandes diferencias. Desde que comenzamos hasta ahora hemos visto muchísimas más escuelas y muchísimas con sistemas de audio propio, por ejemplo. Cosa de llegar con nuestros micrófonos y enchufar. Eso al principio de nuestra profesión no lo encontrábamos. Y entonces era difícil incluso llegar a esos niños, porque había más problemas logísticos. Y otro extremo, pero es nuestro deseo. Pero también lo que dices, el hecho de que haya propuestas como la de Sergio Mercurio y muchas otras más también, apoyadas, por ejemplo, en la imagen, con temas más densos, más difíciles, con un lenguaje adulto, es algo que es todavía difícil de difundir, pero existe. Hay grandes grupos como el Periférico de Objetos en Argentina, si les interesa, lo pueden investigar. Han hecho una exploración de objetos, han jugado con maniquís, con temas con el tema de la perversión, el tema de la muerte, y eso, claro, es para adultos. O hay un brasileño que vive en Holanda, que se llama Duda Paiva, que trabaja con títeres corporales. Son títeres bien grandes de esponja y sus cuerpos no son convencionales, son torcidos, son oscuros, sus historias son... Entonces sí existe un mundo y también quisiéramos entrar en él, pero nos hemos acercado más a la niñez por el hecho de, ya que es como que nos ayudó a establecer más nuestro trabajo, en nuestro contacto con el público, y aprovechamos esa idea de que los títeres son para niños. Claro, y hay una historia de los títeres en Bolivia propia. Hay experiencias individuales y hay experiencias muy importantes también colectivas. Uh-huh. Me gustaría que existiera, porque sería mucho más fácil seguir el ritmo, una continuidad, ¿no? Y una conexión. Todavía no se ha escrito y plasmado y todavía falta mucho por investigar, pero sí hay varias cosas que contar, experiencias importantes de los títeres en Bolivia. Por ejemplo, creo que se fundó por el 50 y algo. Sería muy importante saber el año exacto, porque justo el 52 fue la Revolución Nacional, pero en el 50 y algo se fundó el Taller Nacional de Títeres, bajo tutela del Estado, y duró 30 años. Entonces hubo una institución en Bolivia que promovía la enseñanza de los títeres y también su difusión en escuelas. Eso fue súper importante. Y también existió, ambos están en La Paz, pero existió el taller Juancito Pinto, a ver, me fijo, taller de títeres Juancito Pinto, que sostenido por la Municipalidad de La Paz. Estas dos instituciones tenían un elenco oficial con sueldos del Estado y gente que trabajaba permanentemente ahí. Claro, a veces eran el lugar al que mandaban a quien no sabían a dónde mandar, digamos, y que vaya ya. Un amigo, Hugo Alvarado, que estuvo en el Taller Nacional de Títeres y que es titiritero, nos contó que alguna vez le llegaron gimnastas, entonces tuvo que entrenarlos para que hagan títeres y llevar con ellos las obras que tenían comprometidas. Entonces hubo estas dos cosas en el lado occidental y así como súper temprano, bueno, a mediados de siglo. También en Santa Cruz hubo una experiencia de Matías Marchiori, el Teatro de la Villa, en los barrios de Santa Cruz, un argentino. También hubo otros titiriteros como Alexis Antigues, que
conocemos bueno, no lo conocemos por eso, pero es él, el con quien Matilde Casasola se fue a titiritear y se fue de gira. A Europa. Y por acá también. Argentina también. Eres el famoso. Entonces, y como todos los titiriteros, así, un fugitivo. Entonces, él trabajó con el Centro Patiño, por ejemplo. También hubo otro argentino que trabajó mucho con el Centro Patiño, Edgar. ¿Cómo se llama? No. Edgar Darío González. Es un argentino que fundó el Teatro Runa y hizo una experiencia de contar los cuentos del Atoja Toño por toda Bolivia. Y ahí se formaron también titiriteros. Y también hubo titiriteros como Luis Luxic. Todos estos nombres así son, si los llegamos a investigar, se podría escribir un libro con la historia de los títeres en Bolivia, pero falta encima la revisión hemerográfica de el pasado, ¿no? Claro. Antes de eso, solo encontró Grover una referencia en un artículo que está en la Enciclopedia Mundial de Títeres de Lima, de 1879, de un titiritero de apellido Olivares, que realizó funciones satíricas que a más de una autoridad hicieron montar en cólera en las zonas mineras. Y nos falta hacer toda la revisión hemerográfica, también ver la cuestión política, ¿no? Porque Claro. Luis Luxic, que era boliviano, se tuvo que ir a Venezuela, perseguido por la dictadura, él era comunista, y ahí continuó escribiendo obras, poesía y haciendo títeres, y educó a varias generaciones que hasta hoy hacen títeres y los reconocen como su mentor. Entonces lo perdimos por esa persecución ideológica, y perdimos también a, nuestro amigo Darío González. Es que hay otro actor que se llama así, creo, y me confunde. Bueno, pero este señor vino, hizo giras en los años 40 y a él también sufrió pérdidas por la dictadura, por la persecución. Incluso creo que vino por haber sido perseguido por la dictadura argentina. Entonces, lo he dicho muy en desorden, he ido del pasado al presente. Bueno, pero igual, ¿qué tan lineal es la historia? Sí, cosas que se repiten, ¿no? Claro. Hay una tradición que falta explorar de todas maneras, ¿no? Como muchas cosas en este país. Y escribir, exacto. Sí. ¿Y cuál es el estado actual de los grupos y los artistas que se dedican a Bolivia, Alexia? Ya, a ver, no estoy actualizada de los últimos meses, pero es muy complicado hacer títeres en Bolivia. Primero, no es por quejarse, no es por ponerlos en una situación así de víctima, pero en otros países existen por lo menos ministerios de cultura, ¿no? Aquí, encima que... Y en la Argentina, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro. En Chile, el Fondo Nacional de las Artes. No digo que beneficie a todos, ni que genere un sustento así, o que abra espacios permanentes, pero ya son signos de intenciones. Y sí, en Argentina conocemos muchos compañeras que han armado sus espacios gracias a apoyo estatal, con todo derecho. Han armado obras, se han equipado, han hecho giras, se han formado, han podido contratar becas o ganar becas para formarse con determinadas. Hay educación pública y gratuita en títeres, hay varias carreras de títeres gratuitas a nivel nacional. Ahora, otra cosa es que los hijos de los trabajadores puedan acceder y tener el tiempo y no tener para dedicarse a eso. Pero ya están abiertas más puertas. Eso en Argentina. En Chile está todo más privatizado y hay mucho más autodidactas. Pero son muchos más. También yo quisiera saber por qué hay tantos más. En Argentina, un dato que alguna vez vi es que había tipo 600 grupos de títeres en todo el país. Eso es
montón. Y ahí también hay una tradición que sí puedes rastrear, como, y uno, es lindo porque uno de sus hitos, de los hitos en Argentina, no diré los más importantes, porque mis amigos de Argentina seguro pueden discutirme con mayor conocimiento, pero uno de ellos fue la llegada de García Lorca, el año 35 creo, durante la Guerra Civil. Llegó a Argentina con sus títeres y sus obras y se presentó y ya, claro, la oligarquía quedó impactada. Y también muchos otros, entonces agarraron sus obras y revitalizó este lenguaje. Después, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la situación actual de los títeres en Bolivia? ¿Qué cantidad de grupos más o menos hay? No tengo un número exacto, pero conozco a varios, ¿sabes? Uh-huh. Y solo hay uno que me consta que vive de los títeres. Ya, el amigo Juan Rodríguez de Argentina, que vive en Bolivia hace un montón de tiempo, que vive en Sucre. A él sí lo he visto organizar festivales y ir de sus funciones y ir de gira. Pues hay varios titiriteros que yo sé que hacen títeres, pero creo que lo hacen más con organizaciones, tipo con ONGs, con campañas. Hay otro titiritero que está todo el tiempo de gira y su forma de vida es hacer títeres en la calle, se llama José Luis Lora. Hay otro que está en La Paz, que dirige el Museo Pipiripí de niños. Ríos, Sergio Ríos, que tenía los títeres Umajalsu. ¿Quién es más? Santa Cruz, por ejemplo, conozco muy poco. Me gustaría conocer más porque allá está la única escuela nacional de teatro, ¿no? La única carrera, digamos, así larga de teatro. Y debe haber también gente que se interesa por los títeres. Ahora tiene otro tipo de circuitos. Hay una amiga que es igual, es histórica y es muy querida en el mundo de los títeres. Giovanna Chambi es una titiritera del Alto que ha viajado un montón con los títeres, que se fue a dedo a Argentina a estudiar títeres. Esa odisea va a salir en el segundo número de nuestra revista de títeres. Porque ya en un medio en que todos están dedicados a otras, en que su familia no concebía que pudiera vivir de los títeres, ella ya un día decidió y sin avisar, con 10 pesos en el bolsillo y haciendo funciones en la ruta, se fue hasta Argentina porque muchos amigos argentinos le dijeron: en Buenos Aires hay una carrera y es gratuita y si tú te postulas podrías entrar y ya luego ves cómo vives. Y con esa idea se fue y lo hizo, y ella es una generación reciente. Ella debe estar por los 38 años. Pero claro, no sé si se sostiene con los títeres. Pero sí ha sido profesora en la Escuela de Artes del Alto de títeres, ahora que me acuerdo, y también realiza títeres a pedido y funciones. Entonces son esos seres específicos que me encuentro en el camino y viendo sus funciones. Hay muchos, a veces aparece alguien y dice: yo hacía títeres, y te muestra una fotografía, una nota de prensa y hay que investigarlo, pues. Hay un pintor que se apellida Vargas Lara, que parece que al que tenemos que entrevistar todavía, que igual es un pintor capísimo y ya pues hacía títeres en su juventud y parece que trabajó con UNICEF. Mucho por investigar todavía. Claro. Contanos sobre el colectivo El Huaki y cuáles son las actividades que realizan, Alexia. ¿El grupo de títeres El Huaki o el colectivo Qatar? No, el grupo El Huaki primero. Ya. A ver, el grupo de títeres El Huaki se fundó en 2002 acá en Cochabamba. Sin embargo, no somos de Cochabamba, procedemos del Alto, 2 de nosotros y 2 de nosotros, y 3 son del norte Potosí, de la zona minera, de Yayagua, Catavi, Ncía. Desde entonces, una vez fundado, estuvimos 8 años trabajando en el Parque Vial, y de ahí nos pusimos a trabajar, nos enfocamos a hacer funciones, festivales, giras,
talleres. Entonces somos un grupo que se dedica casi exclusivamente al arte de los títeres y somos un grupo pequeño. Más que todo nuestro trabajo nos hemos concentrado en formarnos. Todavía no somos un grupo enfocado a hacer escuela, como muchos otros han hecho, y es algo necesario, pero nos hemos dedicado más que todo a eso, a funciones, organización y participación en eventos. Recientemente también estamos comenzando con las publicaciones. En 2012 hicimos una revista que la publicó la alcaldía sobre la historia de los títeres en Bolivia, con la información parcial y la que tenemos. Les he pasado el PDF y está accesible también, abierto ese link para cualquiera que se lo quiera descargar, así que nos lo pueden pedir o lo publicamos por ahí. Y recientemente, el año pasado, el primer número de nuestra revista Alma en Mano, que queremos que trate diversos aspectos del arte de los títeres, desde su elaboración, dramaturgia, ¿qué más? Su participación, por ejemplo, en la curación, en la terapia con títeres, varios temas, que si me pongo a ojear me voy a acordar más. Y esta sí está a la venta, pero ya eso, también nos hemos puesto a hacer videos. Entonces, en torno al arte de los títeres y a sus manifestaciones, construimos como elenco una forma de vida, una opción económica. Es nuestro trabajo, que solo establecernos en ese punto ya nos toma un montón de esfuerzo. También queremos hacerlo de manera profesional, o sea, promover el conocimiento de una buena, de un trabajo en detalle, digamos, en títeres. No sé si lo hemos logrado siempre, espero que los últimos años sí, porque ya es nuestra palabra, pues no es solo una forma de trabajo. Como todos los trabajos, genera un impacto y puede ser algo que reproduzca ideas y formas de comportamiento, o algo que aporte o intente aportar. Y también desde ese punto nos vemos como una alternativa. Ya esperamos que nuestros ancestros estén orgullosos de nosotros y que nos dejemos un mundo y también aportar un poco de esperanza y reconstrucción del espíritu, digamos, y acompañamiento en épocas difíciles o interpretación. Hay mucho todavía por hacer. Siento que el grupo está en menos de la mitad de su vida. Ojalá que no muera con la familia. Sería increíble poder dejar muchas más niñas, pero así es mirar hacia el futuro. En el presente estamos en eso, viviendo de los títeres y de otras actividades. Cada miembro tiene su especialidad también. Y eso. Bien, y contanos un poco del colectivo Qatari. Ya, el colectivo Qatari nació junto a Títeres Seruaki, incluso un poco antes, porque estaba compuesto por amigos, amigas jóvenes, nosotros también, mis padres que eran los mayores, movidos por dos cosas: por la necesidad de hallar una identidad colectiva así en este medio urbano tan desarraigado, tan negador, tan individualista, pero que nos motivaba también era el momento histórico, ¿no?, que se estaba viviendo. Los movimientos sociales habían logrado expulsar a Goni, habían logrado aportar con una agenda con un horizonte, ¿no?, al país, un horizonte inclusivo, y queríamos tener un lugar un poco digno y poder mirarnos a la cara y decir, por lo menos nos hemos encontrado y hemos hablado de esto, y qué sé yo, tal vez hacer algo más juntos. Entonces había fotógrafos, había músicos, hicimos un grupo de tambores, estábamos empezando a hacer títeres, hacíamos teatro y nos envalentonamos y empezamos a organizar actividades en barrios. Entonces ahí también fue muy importante la gestión de Grover, porque aunque no era nuestro interés llegar a ser, que sea una ONG o cosas así, sí existieron vías de sustentar estas actividades.
y el viaje de 10 personas y su alimentación y ya compartir el arte con la gente y también fuimos por varios pueblos, fuimos al Festival de la Cultura en Sucre, también como colectivo comíamos juntos 3 veces a la semana, intentamos hacer un sistema rotatorio de responsabilidad en torno al alimento, intentamos ser vegetarianos, qué sé yo, apoyarnos mutuamente. También queríamos formarnos y también queríamos que vaya más allá del momento del encuentro, porque cualquier compromiso implica tu vida entera, pues también implica tu conciencia de tu pasado, tus objetivos a futuro, tus incoherencias. No llegamos a ese punto y quizás fue por ahí que nos empezamos a disgregar y mi propuesta fue, bueno, entonces hagamos títeres, hagámoslos bien y vamos a seguir encontrándonos con nuestra gente. Siguen siendo nuestros amigos los integrantes del colectivo Qatar y se dedican a las artes plásticas, uno tiene su imprenta digital, ilustran, componen, pero como títeres el Waquis que nos quedamos y vamos cuando termine el colectivo Qatar. ¿En qué otros ámbitos del arte más te desempeñas, Alexia? Bueno, nos has comentado ya que además hay esta producción que es de tipo literaria con las revistas, pero también conocemos que tienes una incursión en el teatro. Coméntanos un poco. Ya, claro. Soy comunicadora, o sea, estudié comunicación, pero también me concibo como comunicadora. Y como dramaturga también, tengo una formación y una práctica. Entonces, claro, como comunicadora he participado, no sé si sería tan artístico, ¿no? A veces incluso es más policial, la revisión, la edición, cuando no se refiere a temas que me atañen. He trabajado tipo también corrigiendo, transcribiendo investigaciones para cuando la economía estaba complicada, pero también, claro, articular estas publicaciones, pero ya lo comenté antes. Como comunicadora, hice también un programa de radio, cuando estaba el colectivo Qatar y hacíamos programas de radio. Mi papá hacía arte en la yachta, luces de la ciudad, programas así de reflexión y difusión artística, y yo más como de crítica y especulación. Después, claro, lo que dijiste, obras de teatro. He participado como dramaturga en 2 obras de teatro, en alianza con un gran amigo y también gran creador de una compañía a la que todos tienen que prestar atención a lo que ha hecho y a lo que va a seguir haciendo, que se llama Tabla Roja. Es una compañía del Alto que hace teatro físico y gestual. Entonces, con ellos hice 2 cosas. Una obra llamada Los Pueblos del Agua y Tincunacama. Una de ellas se refiere a los pueblos del agua, al ataque de las mineras al lago Popó, que influye en su contaminación y sequía. Pero esa obra fue parte de un proyecto que hicieron unos jóvenes de un colectivo de Oruro para trabajar con niños afectados por esta situación, niños de las comunidades. Fue muy difícil, entonces al final resultamos montándola con niños de pueblos mineros, que fue muy interesante porque la hipótesis de la obra era que las mineras tenían una gran responsabilidad. Entonces tiraron con esa obra por esa zona. Y la otra obra, Tincunacama, que es una adaptación de la novela El Rum Rum de la Calavera del escritor Ramón Rocha Monroy, que trata más el tema de la muerte, ¿no? De la rebelión de los muertos, por el hecho de que no les prestan la atención y el respeto merecidos, y luego se arma un chenco y terminan en una farra fenomenal, vivos y muertos. Pero claro, lo que me encanta de este grupo es que su formación los lleva a liberarse según yo, de
de un ego de imponer tu forma y imponer la palabra sobre todo. La imagen la trabajan de una manera muy metódica. Entonces, ya es más difícil para mí explicar el trabajo de un director, pero eso, hacen teatro popular, pero con mucha exigencia técnica. Entonces, ya me gusta trabajar con gente así porque es todo dinámico, ¿no? Claro. Yo trabajo las estructuras y afino, digamos, los parlamentos y propongo y ellos le dan cuerpo en el escenario. Y esa es la verdad final de un arte escénica. No va a ser nunca un texto. El texto Claro. está en otro lado. El texto lo sostiene. Entonces, sí, y si todo va bien, voy a seguir trabajando con ellos también. Después, serían las principales. También me gusta la ilustración, la música, pero es muy disperso eso. Ahora, Alexia, ya nos imaginamos, bueno, en la pandemia, que en general las cosas han dado mal para casi todos en el planeta. Creo que uno de los sectores principalmente afectados es el sector cultural, ¿no? ¿O cómo percibes esto desde tu propia vivencia? Sí, pues, en todo caso, ya el mundo no gira alrededor de los artistas. Y muchas veces para llegar a poder vivir de esta ocupación, has tenido posibilidades y privilegios que te permiten quizás sostenerte un rato más. No como... Es un poco relativo también, mira, porque en esta pandemia los que no somos artistas hemos necesitado mucho del arte para sobrellevarla, así que en realidad sí es muy importante. Y además, sumarle a eso la atrocidad que hemos tenido en Bolivia de que cierre el Ministerio de Cultura y todo eso, esa yapa, yo creo que bueno, no la ha pasado nada bien en el sector cultura en nuestro país. No, para nada, no para nada. Y encima que el sector cultural tampoco es homogéneo. Claro. Hay todo tipo de artistas. Están desde los músicos de las bandas, no sé, mariachis, y eso, que el sector musical es como que igual de los que mejor se movían, ¿no? Porque la música es muy parte de la cultura en un montón de aspectos. El teatro tampoco estaba tan fuerte antes, siempre tiene que lucharla, pero por ejemplo en La Paz la alcaldía sí ha sacado varios fondos de emergencia. Entonces hay como que un alito de protección para los artistas que sepan escribir proyectos, que se muevan en ese ámbito. Entonces, dependiendo de la parte del sector cultural de que hables, habría que investigar su realidad. En Cochabamba, para los títeres, ¿cómo les fue? Para nosotros, mira, hemos tenido mucha suerte porque hemos podido transformar nuestros proyectos a lo virtual. Cosa que no, y también nos han salido algunos proyectos y nos hemos presentado a un concurso y hemos ganado junto con otros. Todavía no nos han pagado, pero ya como que se ha movido en este tiempo. Nosotros específicamente, sin tener salario, hemos podido hacer esa conversión a lo virtual que no nos satisface porque el internet no es gratuito y libre para todos. Entonces, los que no acceden al internet no van a poder ver lo que hacemos. Y quizás es el pueblo más atacado y que más necesita esto, el que no lo está pudiendo ver. Pero bueno, afortunadamente hay profes que nos han dicho que lo han pasado por sus clases. Pero nosotros sí hemos tenido esa posibilidad. Ojalá se siga dando. Y el resto del sector cultural, bueno, teníamos un espacio y se ha cerrado, que no es poca cosa, el espacio Caléndula, y no sé cuántos espacios más estarán al borde del cierre, ¿no? Y un espacio cultural cerrado es un ataque pues a la sociedad, ¿no? Ahora, te puedes preguntar en qué zona estaba este centro cultural.
cuál era su público y ahí ya se complejiza, ¿no? Claro. Tampoco es que en épocas tampoco es que antes había centros culturales en cada barrio y súper movidos. Eso es algo que ha faltado construir y no se le ha dado la importancia que tenía, y quizás hubiera generado mayor fortaleza en los momentos que hemos vivido, que es una aberración totalmente. Es una aberración y un ataque a la mente de los niños y adultos ver a esas autoridades en la tele y leer, porque es un culto a la estupidez, ¿no? Es un culto a la propaganda vacía. Pero bueno, ya. Nosotros hemos tenido la suerte de conservar cierta libertad de movimiento y de cuestionarnos la práctica, y esperemos poder seguir trabajando en lo virtual, pero también en persona. Eso es tenemos muchas ganas de volver a las escuelas, pero ¿cuándo ocurrirá eso? O a los barrios, quizá más posible. Y eso. Al principio yo decía de que la forma en la que se produce el titiritero, la manera en que produce su arte, se produce al mismo, le condiciona a tener cierta independencia. Es un oficio del arte con esa singularidad que no depende de actores, no depende de la banda de músicos, etcétera, sino de él mismo para construir desde el principio hasta el fin lo que tiene que hacer. Y bueno, viendo algunas cosas por ahí, siempre elevan la bandera de la independencia, de la autogestión creativa sobre todo, ¿no? Siempre, como tú has dicho, tienen un espíritu de errantes que están caminando por el mundo, con sus propios medios, se están sosteniendo, están caminando, etcétera. A vos es importante la autogestión y la independencia creativa, obviamente, Alexia. Así, en términos generales, absolutamente sí. Sí, la independencia creativa es súper importante y no siempre se tiene, porque a veces la debes negociar por cuestión de supervivencia. Esa ha sido parte de nuestra construcción, como que hacer que no dependa nuestra supervivencia de adecuar nuestro discurso a nada o a nadie, ¿no? Pero después de esa independencia también debes preguntarte qué es lo que quieres decir entonces y trabajarlo, y estamos en eso. Sin embargo, hay varias aristas de este tema que me interesan, pero ya, voy a comenzar por lo que más me toca. Bueno, nosotros somos una compañía, entonces esa cuestión del titiritero solista es real y existe mucho. Sin embargo, también se debe a unas condiciones históricas bien concretas, ¿no? Y que en otros lados del mundo se han dado de otra forma y han generado experiencias grandiosas también. Entonces, esto de la independencia del arte suena bien, en concepto es bueno y en ciertas aplicaciones también, pero en sí el arte es independiente en algún momento, siempre es... también depende del titiritero que lo diga, tal vez se considera independiente, así bien hippie, y vive de hacer títeres en la calle o en las escuelas, pero es preso también de una forma de pensar y la está reproduciendo. Entonces, ¿en qué nivel está en tendencia? ¿No? O está repitiendo procedimientos también teatrales, no está experimentando, investigando, y quizás no lo hace por falta de medios. Entonces, ¿en qué medida es independiente? No hay tanta independencia en la producción artística. Influye tu origen social, tu formación, tu acceso a seguir, tu interés, tu ideología. Por ahí para ti todo está bien y solo quieres hacer títeres en cumpleaños, que la gente te pague y ya, chao, ¿no? Entonces, eso es independencia. ¿Qué es independencia? Y por otro lado, cuando después de la Revolución Rusa en la Unión Soviética,
hubo la oportunidad de que emerja un gran director y titiritero llamado Sergei Obrazov, que fundó, hay un cero que no sé si fueron 20 o 200 teatros de títeres estatales en la Unión Soviética, en Rusia. Y también en la ex Checoslovaquia, en toda esa zona de influencia, su tradición es de títeres, es de elencos estatales, con un edificio, con un taller de construcción, un escenario, sus zonas de ensayo y elencos como mínimo de 20 personas, o sea, entre los boleteros, están administradores del teatro, constructores. Y eso hicieron un aporte importantísimo igual, porque ¿por qué los títeres tienen que ser un arte, no sé, entre comillas también paupérrimo? Porque también con muy poco se puede hacer mucho, lo sabemos. Aquí en Latinoamérica los titiriteros usan mucho el reciclaje, cartón, materiales en desuso. Y tiene su razón, así como de, por no consumir materiales nuevos, pero también es por no acceder a ellos y por adecuarse a esta realidad y fluir con ella. Me acuerdo cuando vivía con mi hermano en Buenos Aires, estábamos estudiando artes 2 años. Los basureros eran como los lugares más interesantes de la ciudad. Caminábamos así, veíamos un basurero y corríamos. Porque claro, en esas épocas había un poco más de abundancia allá. Y también tiene una tradición de... Bueno, el punto es que encontramos maravillas en los basureros y hay una fascinación por los basureros en Argentina porque hay cierto tipo de basura y a veces te encuentras antigüedades, paraguas, estructuras. Aquí no son tan interesantes los basureros. También porque por nuestra realidad, ya bueno, dejándolos... Precariedad. Exacto. Pero también, por ejemplo, fui una vez a Alemania y fuimos a una tienda de cosas artísticas y yo quería carpicola porque iba a dar un taller de títeres y solo necesitaba papel periódico, les había pedido carpicola y alguna ropa vieja, pero el punto de la carpicola fue tan difícil para mí encontrarla. Yo quería pegamento y me decían para pegar el papel a la pared o para poner un tapizado o para poner tal cosa. Tenían 20 tipos de pegamento. Yo solo quería algo que pegue con papel y me pedían la especificación porque tiene esa capacidad industrial, ojos, manos, hilos especiales. Porque es un país del centro del capitalismo, ¿no? Entonces, por la posición que tienen eso. También ahí, sin embargo, pudimos ir a la zona de la ex RDA, de la zona que estaba del lado soviético del muro, y ahí está una muy importante escuela de títeres, la Ernst Busch, y ahí vimos, y claro, esta era una escuela con el modelo soviético, y tenía ahí su taller, tenía su cuarto lleno de títeres, era un cuarto gigante con un montón de paredes, así como de malla de gallinero, y en ellas colgados títeres de diferentes obras, hechos con todos los materiales a disposición. Y una de las profes que estaba ahí, que se había formado ahí, y era de la época, claro, era mayor, pero si el 89 cayó el muro, pues muy reciente, ¿no? Todo. Claro. Y nos contó, nos dijo, sí, yo cuando yo era pequeña, cualquiera podía ser titiritero o tal vez astronauta. Ahora los que son mis alumnos ya son más parecidos entre sí. Nos dijo algo. Entonces, ya, yo quisiera conocer uno de los teatros rusos porque el Central de Moscú tiene un autómata gigante en su ¿cómo se dice? En su fachada, que da la hora y se abren puertas y hay bichos que tocan instrumentos. Está en YouTube. Y están, creo que 6 meses antes se agotan todas las entradas porque hacen obras épicas, así con decenas de títeres y son maravillosas. Han hecho un Don Juan, un concierto de variedades. Hay en internet varias de sus obras. Y es esto, como que también tener la posibilidad de crear con las cosas
con el acceso a los materiales, al tiempo, a la estabilidad, al lugar de ensayo, no es otro Desde tipo condiciones distintas, claro. Bueno, Alexia, ha sido muy lindo charlar contigo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto por el tiempo que nos has dedicado contándonos sobre esto tan lindo que es los títeres, el teatro, el arte en general. Muchas gracias a ustedes, pues. Gracias. Entonces, bueno, hemos acabado el 7º programa de Ollantay. Un agradecimiento, Alexia. Hasta el próximo programa. Gracias. Chao. Dejo mi alma en la cima de los cerros en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, luces de luna nueva que emergieron de Tiahuanacu. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. Luz de mi raza, voces de mi pueblo, memorias de ayer, Pachamama Huilá. Dejo